¿Alguna vez te has preguntado por qué se devalúa tu moneda? Todos los países del mundo están endeudados. Estados Unidos debe 38 billones de dólares, Japón debe 9 billones, el planeta entero debe 315 billones de dólares. Pero es aquí donde la paradoja está. Si todo el mundo le debe dinero, ¿a quién se lo debemos exactamente? Y la respuesta no es lo que piensas, porque una vez que sigues la cadena de acreedores, cuando rastreas quién es el verdadero titular de la deuda, descubres algo inquietante. El mundo no le debe dinero a nadie, en particular. Se lo debe a sí mismo. Pero, en realidad, 4 hombres, 4 banqueros a través de 3 siglos, diseñaron este sistema para que funcionara así, deliberadamente y con toda la intención de mantener al mundo endeudado y esclavizado. Estos 4 banqueros construyeron un sistema en el cual la deuda nunca puede ser pagada, en donde los gobiernos piden préstamos para siempre y donde los intereses fluyen eternamente hacia arriba y donde las personas que diseñaron esta trampa se benefician con cada pago, con cada crisis y cada rescate. Y esto no es una historia de conspiración, es historia documentada. Las reuniones tuvieron lugar, los contratos existen, los mecanismos son de dominio público, y una vez que veas cómo es que lo construyeron, comprenderás por qué es que los 38 billones de dólares no son en realidad el problema que se tiene que resolver. En realidad solo son consecuencia de un sistema que está funcionando exactamente como se diseñó y está cumpliendo su propósito. En este video te voy a presentar a los 4 arquitectos y te voy a contar de los 4 momentos en los cuales se diseñó esta gran trampa de la deuda y por qué todos los gobiernos del mundo están atrapadísimos completamente y sin salida en la deuda. Antes de 1694, los reyes pedían el dinero prestado como se estilaba en la época, acudiendo a comerciantes o nobles y prometiendo devolverlo con intereses. Si no podían pagar, solo incumplían, se declaraban en bancarrota, los acreedores perdían su dinero y los reyes simplemente pedían dinero prestado a otra persona. Era un negocio arriesgado para los prestamistas, aunque en la mayoría de las ocasiones muy lucrativo. Y el declararse en bancarrota, aunque muy vergonzoso para los reyes, mantenía todo bajo control. La deuda era temporal, se devolvía o se incumplía en bancarrota. El sistema se liquidaba y todo estaba bien. Pero en 1694, William Paterson llegó a cambiarlo todo. Él era un comerciante y financiero escocés que había intentado enriquecerse en múltiples ocasiones sin mucho éxito. Para 1691 tuvo una idea brillante que cambiaría la civilización por completo. Mientras Inglaterra estaba en guerra con Francia, el rey Guillermo III necesitaba dinero desesperadamente. Las arcas del Estado estaban vacías. Los ingresos fiscales no podrían cubrir los gastos de la guerra. Y los prestamistas tradicionales se negaban a conceder nuevos préstamos a Inglaterra ya que se había declarado en bancarrota anteriormente. Paterson se acercó al rey con una propuesta. Él podría organizar un grupo de comerciantes adinerados para prestar al gobierno 1.2 millones de libras. Eso equivale a 300 millones de dólares en la actualidad. Una suma enorme. Pero aquí está la gran innovación. El préstamo jamás se devolvería. En cambio, el gobierno pagaría intereses para siempre de 8% anual. Para gestionar este acuerdo, Paterson propuso crear una nueva institución, el Banco de Inglaterra. La mecánica era revolucionaria. Los comerciantes prestamistas entregaban su oro al Banco de Inglaterra y el banco lo prestaba de regreso al gobierno. El gobierno pagaba intereses anualmente con los ingresos fiscales y el banco pagaba esos intereses a los comerciantes prestamistas. Pero aquí está el detalle fundamental. El gobierno nunca devolvería el capital. El préstamo era permanente. ¿Por qué aceptaban los comerciantes estas condiciones? Porque el pago de los intereses estaba garantizado por el Parlamento. Estaba respaldado por el poder tributario del gobierno. Es decir, por todo el dinero que pagaba la gente en impuestos y tributos a la corona.
Mientras Inglaterra pudiera cobrar impuestos a sus ciudadanos, los intereses seguirían fluyendo, y los billetes que los prestamistas recibían a cambio de su oro podían negociarse. Eran tan válidos como el dinero e incluso mejores que el dinero porque pagaban intereses. El Parlamento aprobó el Plan de Paterson en 1694 y se fundó el Banco de Inglaterra. Los comerciantes aportaron su oro y el gobierno obtuvo la financiación que necesitaba para su guerra. Y por primera vez en la historia, la deuda nacional se convirtió en permanente. No era un problema que había que resolver, sino una característica del sistema. Esto es lo que nadie explica sobre por qué fue tan brillante para los banqueros este plan. El gobierno pagaba 8% de interés anual sobre 1.2 millones de libras. Eso supone 96,000 libras al año, para siempre. Los comerciantes habían comprado en esencia una renta vitalicia al gobierno. El gobierno les pagaría 96,000 libras anuales para siempre, lo que significaba para los comerciantes que mientras Inglaterra existiera y pudiera recaudar impuestos a sus ciudadanos, el dinero seguiría fluyendo hacia ellos. Y si querían recuperar su oro, podían vender los billetes a otra persona. La deuda era transferible, pero nunca reembolsable. Pero la verdadera genialidad de Paterson vino después. Se concedió al Banco de Inglaterra el derecho de emitir billetes respaldados por la deuda de gobierno. Podían imprimir papel moneda por un valor equivalente al préstamo. De esta manera se creó el dinero que usas todos los días para pagar todo. Los pagarés del gobierno se convirtieron en moneda y cuanto más pedía prestado el gobierno, más dinero se podía crear, pero valía mucho menos, obvio. Y este es básicamente el modelo. El gobierno pide prestado, nunca devuelve el capital y paga intereses para siempre. Y la deuda se convierte en dinero. Es brillante si eres un banquero, pero catastrófico si eres un contribuyente como lo somos todos nosotros. Porque básicamente estarás pagando intereses por una deuda que jamás desaparecerá. En 50 años, todas las grandes potencias europeas copiaron el modelo. Francia creó le Banque Générale. Los Países Bajos ya tenían un sistema bancario sofisticado, solo formalizaron la emisión de la deuda pública. Y en 1790, los recién independizados Estados Unidos de Norteamérica adoptaron este mismo sistema bancario. Alexander Hamilton modeló explícitamente el sistema financiero estadounidense a partir del Banco de Inglaterra. Deuda permanente, intereses pagados como impuestos y bonos negociados como moneda. Paterson murió en 1719 y no murió especialmente rico a pesar de haber creado el Banco de Inglaterra, pero el sistema que construyó persiste 331 años después de que se haya fundado el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra sigue existiendo y la deuda del gobierno británico nunca se ha pagado. Se ha refinanciado, se ha renovado, se ha empleado, pero nunca se ha eliminado y jamás se eliminará. La trampa de la deuda se tendió en 1694 y todos los gobiernos posteriores han caído en ella voluntariamente. La corrupción en los más altos niveles permitió su propagación. Muchos líderes, presidentes, reyes, entre muchos más, se enriquecieron brutalmente endeudando a sus pueblos, enterrándolos en un sistema que los dejaría en la miseria. A principios del siglo XIX, los gobiernos europeos habían aceptado la deuda en todos lados. Pedían préstamos para guerras, infraestructuras y gastos de funcionamiento, pero no existía un modelo de mercado organizado. Cada préstamo se negociaba individualmente. Los tipos de interés variaban enormemente y solamente los comerciantes más ricos podían participar. Nathan Rothschild cambió eso. Él industrializó la deuda soberana. La historia de la familia Rothschild comienza con Mayer Amschel, quien era un numismático y prestamista de la corte de Frankfurt. Con una sed insaciable de poder y riquezas, envió a sus 5 hijos a las principales ciudades de Europa para fundar bancos hermanos y poder crear una red bancaria estable. Para 1800, los 5 hermanos Rothschild ya habían establecido casas bancarias en 5 grandes ciudades europeas: Londres, París, Frankfurt, Viena y Nápoli.
Esta red no tenía precedentes, podían mover dinero a través de las fronteras más rápido que nadie, y lo utilizaron para dominar la emisión de la deuda soberana. Nathan Rothschild, en Londres, era un genio estratégico. Durante las guerras napoleónicas, Nathan organizó préstamos para Gran Bretaña, pero su innovación radicó en cómo los estructuró. En lugar de prestar directamente al gobierno, compró bonos del Estado con descuento y los revendió a inversores con un margen de beneficio. Creó un mercado secundario y se limpió las manos en el proceso. El gobierno necesitaba dinero. Rothschild se lo proporcionó de inmediato. Luego vendió los bonos a fondos de pensiones, a compañías de seguros y personas adineradas. El gobierno obtuvo su dinero rápido y Rothschild se quedó con la diferencia. Y todos los inversores obtuvieron un activo negociable. Pero es aquí donde la cosa se complicó mucho. Rothschild no solo financiaba a los gobiernos, se posicionó de tal manera que los gobiernos no tenían más que recurrir a él. En 1815, en la batalla de Waterloo, Nathan Rothschild se enteró de la derrota de Napoleón antes que nadie en Londres. Su red de mensajeros era más rápida que los canales oficiales. Utilizó esta información para manipular el mercado de bonos. Corrió a vender bonos británicos, dando a entender que Gran Bretaña estaba perdiendo. Los precios se desplomaron. Otros inversores al verlo entraron en pánico y vendieron. Luego, tras la caída de los precios, Rothschild compró cantidades masivas de bonos a precios bajísimos. Cuando al día siguiente llegó la noticia de la victoria británica, los precios de los bonos ¡pum!, se dispararon. Rothschild ganó millones y no por el uso de información privilegiada, sino por controlar la información y el momento del mercado. Esto estableció el modelo Rothschild: controlar la información, controlar la emisión y controlar el mercado. Para 1820, los Rothschild dominaban la deuda soberana europea por completo. Si un gobierno necesitaba pedir un préstamo, acudiría a los Rothschild, porque los Rothschild controlaban la red más grande de inversores. Ellos se encargaban de la distribución, ellos fijaban las condiciones, y este fue el gran golpe que hizo más poderosa la trampa de la deuda. Antes de los Rothschild, los gobiernos podían, en teoría, negarse a pagar y declararse en bancarrota. Y si un rey incumplía sus obligaciones, sus acreedores perdían el dinero y el sistema se reiniciaba. Pero Rothschild hizo que la deuda soberana fuera negociable a través de las fronteras. Un bono británico podía ser propiedad de un inversor francés, que lo vendía a un banco alemán, que lo utilizaba como garantía para un préstamo que le habían hecho a un aristócrata austriaco. La red de propiedad se volvió tan compleja que el declararse en bancarrota y no pagar no era solo rechazar a un acreedor, era el colapso de toda una red financiera internacional. Y esta es la gran innovación de Rothschild: hacer que la deuda esté tan interconectada que el no pagarla sea prácticamente imposible, y no porque los gobiernos sean responsables, sino porque la falta de pago provocaría un colapso sistémico. Los gobiernos quedaron atrapados y tenían que seguir pagando. La riqueza de la familia Rothschild alcanzó su máximo a mediados del siglo XIX. Eran la familia más rica del mundo, más rica que cualquier rey. Y esa riqueza provenía de una sola fuente: los intereses de la deuda soberana. No producían nada, no construían nada, solamente prestaban dinero a los gobiernos y cobraban intereses para siempre. El mismo sistema que creó Patterson, Rothschild lo industrializó en 1815 y todos los gobiernos de Europa quedaron atrapados. Para 1900, Estados Unidos se estaba convirtiendo en una potencia económica. Sin embargo, su sistema financiero era aún bastante primitivo. Los bancos operaban de forma independiente y la oferta monetaria estaba vinculada al oro. No existía un mecanismo central para gestionar la deuda. Pero no había problema, porque JP Morgan sabía cómo solucionar esto. Y no por el bien público, sino para proteger su propio imperio bancario, obviamente. En 1907 se produjo una crisis financiera. Los precios de las acciones se desplomaron. Todos los bancos se quebraron y la economía se paralizó. JP Morgan organizó personalmente el rescate, reuniendo a los principales banqueros de Nueva York en su biblioteca y cerrando las puertas con llave. Los obligó a comprometer su propio dinero para estabilizar a los bancos en quiebra. ¿Funcionó?
y la crisis se terminó. Morgan se convirtió en el principal banquero de Estados Unidos, pero el viejo ya estaba ruco y tenía 70 años. Sabía que no iba a poder repetirlo. Así que Morgan y sus socios, Los banqueros más poderosos de Estados Unidos, diseñaron una solución permanente. Necesitaban un banco central, pero los estadounidenses odiaban los bancos centrales. El primer y segundo banco de Estados Unidos habían sido cerrados por la oposición populista, así que el grupo Morgan lo disfrazó. En 1910, los socios de Morgan, entre los que se encontraban el senador Nelson Eldrick y representantes de los bancos más importantes, celebraron una reunión secreta en Jekyll Island, Georgia. Durante 9 días diseñaron la estructura de lo que se convertía en el sistema de la Reserva Federal. Las reuniones secretas fueron secretas porque sabían que si el público se enteraba de que los banqueros estaban diseñando el sistema monetario de la nación, se producirían disturbios y su plan correría peligro. Así que este malvado grupo de banqueros se reunió para diseñar un plan brillante de manipulación política. La Reserva Federal no se llamaría un banco central, se llamaría el Sistema de la Reserva Federal y no sería una sola institución, serían 12 bancos regionales, no estaría controlada por Wall Street, estaría supervisada por una junta de gobernadores nombrados por el presidente. Parecía descentralizada, democrática y pública, pero la estructura garantizaba el control de los banqueros. Los bancos regionales de la Reserva Federal eran propiedad privada de los bancos miembros. Esos bancos elegían a las juntas de las reservas regionales y las juntas de las reservas regionales elegían a la Junta de la Reserva Federal. Sí, así de enredado. El gobierno nombraba a algunos de los miembros, pero los banqueros controlaban todo el sistema. Y el poder más importante, el poder de crear el dinero y comprar los bonos del Estado, se otorgó al gran banco de la Reserva Federal de Nueva York, el cual estaba controlado por los bancos más grandes de Wall Street, los bancos de JP Morgan. La ley de la Reserva Federal fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1913 y en gran parte porque la mayoría de los representantes ni siquiera entendían lo que estaban votando. Para serte honesto, después de leértelo y decírtelo en este video, a mí también se me hace un sistema bastante difícil de entender. Inmediatamente la trampa de la deuda se expandió. Ahora, el gobierno no solo pedía préstamos a los bancos, sino que también pedía préstamos a la Reserva Federal, que podía crear dinero para comprar bonos, lo que generaba una demanda ilimitada de deuda pública. Y ese es el motivo por el cual esto es tan importante. Antes de la Reserva Federal había un límite a la cantidad que el gobierno podía pedir prestado. Los bancos solo tenían una cantidad limitada de dinero para prestar, pero la Reserva Federal podía crear dinero comprando bonos del gobierno. El gobierno emite un bono, la Reserva Federal lo compra con dinero recién creado y el gobierno gasta ese dinero y la deuda solamente pasa al balance de la Reserva Federal, respaldada únicamente por la promesa de que los contribuyentes la pagarán para siempre. Este es el mecanismo que permite una deuda infinita. La Reserva Federal garantiza que siempre haya un comprador para los bonos de gobierno, siempre haya una demanda, por lo que el gobierno nunca tiene que dejar de pedir préstamos. Puede renovar la deuda para siempre porque la Reserva Federal siempre la comprará y los pagos de intereses fluyen de los contribuyentes a los bancos que poseen el sistema de la Reserva Federal. Morgan murió en 1913, en el mismo año que se creó la Reserva Federal, pero su legado es la estructura que hace posible la actual deuda de 38 billones de dólares de Estados Unidos. Sin la Reserva Federal, el gobierno no podría pedir préstamos a esta escala. El mercado no lo soportaría, pero con la Reserva Federal como comprador, garantizado, no hay límite. La trampa de la deuda se volvió infinita. En la década de 1970, la trampa de la deuda que Patterson, Rothschild y Morgan habían creado en conjunto funcionaba a nivel mundial. Todos los países desarrollados pedían préstamos, refinanciaban su deuda y pagaban intereses, pero los países en desarrollo eran una diferente historia.
Pedían préstamos para infraestructuras y muchos no podían hacer frente a los pagos. La trampa de la deuda estaba llegando a límites tan enormes que Paul Volcker la convirtió en permanente. Volcker fue presidente de la Reserva Federal entre 1979 y 1987 y se enfrentó a un gran problema. La inflación superaba el 10%. La credibilidad de los Estados Unidos estaba erosionando por completo. Los gobiernos extranjeros estaban perdiendo fe en el dólar. Necesitaba detener la inflación a como diera lugar, aunque eso significara provocar una recesión. Así que en 1979, Volcker subió drásticamente los tipos de interés. Los tipos de interés de los fondos federales pasaron del 11% al 20%, lo más alto en la historia de Estados Unidos. Esto acabó con la inflación, pero tuvo otro efecto. Los países en desarrollo que habían pedido préstamos de miles de millones de dólares durante la década de los 70, cuando los tipos eran bajos, ahora tenían préstamos millonarios por vencer y los tipos de interés se habían triplicado. México debía 80,000 millones de dólares, Brasil 60,000 millones de dólares, Argentina 40,000 millones de dólares y no podían pagarlos. Tan solo los intereses triplicaban sus ingresos en exportaciones. En agosto de 1982, México anunció que no podía hacer frente a sus pagos y se declaró en bancarrota, incumpliendo sus pagos. Esto debería haber provocado un colapso financiero mundial. Los bancos estadounidenses habían prestado la mayor parte de ese dinero. Si México incumplía sus pagos, Citibank, Bank of America, Chase Manhattan y muchos más sufrirían pérdidas masivas. Algunos podrían inclusive quebrar el sistema bancario. Volcker podría haber dejado que eso sucediera, dejar que los bancos sufrieran pérdidas, dejar que el mercado se despejara, pero no lo hizo. En cambio, orquestó un rescate a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco de Bancos. A través del FMI prestaría a México, Brasil y Argentina todo el dinero que necesitaran para seguir pagando los intereses a los bancos estadounidenses. Los préstamos se denominaron préstamos de ajuste estructural, y vaya que nos la ajustaron, y estos venían con condiciones. Las condiciones eran brutales. Los gobiernos tenían que recortar el gasto, privatizar activos estatales y abrir los mercados a la inversión extranjera, devaluando por completo las monedas. Básicamente desmantelar su soberanía económica y vender su país a cambio del dinero para poder seguir pagando los intereses. En México le quitaron 3 ceros al peso. 1,000 pesos se convirtieron en 1 peso. Y aquí está la clave. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional no redujeron la deuda, simplemente la refinanciaron, la hicieron manejable, pero igual de permanente. Esta es la innovación de Volcker. Cuando la deuda se vuelve impagable, no la perdones, reestructúrala. Que el país siga pidiendo prestado, lo suficiente en otro lado para mantener el flujo de pago de intereses y otorgue concesiones políticas y económicas a cambio. La trampa de la deuda se convirtió en una herramienta de control. Los países que no podían pagar se vieron obligados a abrir todas sus economías, vender sus activos estatales y someterse a la política económica, a cambio de tan solo tener el privilegio de poder seguir pagando su deuda. Este patrón se ha repetido durante 40 años. Grecia en 2010, Argentina en 2001, Sri Lanka en 2022. Siempre la misma estructura. Préstamos del Fondo Monetario Internacional para seguir pagando intereses, austeridad impuesta, soberanía cedida y la deuda nunca se elimina, solo se reestructura, se hace perpetua, infinita, interminable. Volcker murió en 2019, pero su legado es el mecanismo que garantiza que la trampa de la deuda sea global y ineludible. Inclusive cuando los países no puedan pagar, no se les permitirá incurrir en la bancarrota. Se tienen que refinanciar en un endeudamiento permanente y los intereses deberán seguir fluyendo hacia los acreedores, los mismos bancos, las mismas instituciones y el mismo sistema que Patterson creó en 1694. Ahora les mostraré cómo estos 4 arquitectos construyeron un sistema en el cual la deuda es infinita y escapar es imposible.
Comencemos con el modelo de Patterson. El gobierno pide préstamos, paga intereses para siempre y nunca devuelve el capital. Si a esto le agregamos la innovación de Rothschild, hacer que la deuda sea negociable a nivel mundial, así no se trata de un solo acreedor, sino de una red de acreedores. Si un gobierno no puede pagar, no le deja de pagar a una persona, sino a un sistema que afecta a muchos más, volviendo imposible el dejar de pagar. Y si a esto añadimos el mecanismo de Morgan, en el cual los bancos centrales crean el dinero para comprar los bonos del Estado, obteniendo demanda ilimitada, el gobierno siempre podrá pedir más préstamos. Y si por último añadimos la trampa de Volcker, cuando los países no puedan pagar, se les reestructura, nunca se los perdona. De esta manera, el flujo de intereses sigue fluyendo hacia los acreedores. Esto nos deja como resultado el mundo que tenemos hoy. Un mundo con 315 billones de dólares de deuda global. Deuda pública, deuda corporativa, deuda doméstica. Nada de eso se pagará jamás y todo genera intereses. Todo está conectado a través del mismo sistema financiero, por lo que la falta de cualquier pago amenaza con el colapso en todas partes. Ahora amplíalo a una escala mundial. Japón debe 9 billones de dólares, principalmente instituciones japonesas y al Banco de Japón. Europa debe 14 billones de dólares, principalmente a bancos europeos y al BCE. China tiene una muy importante deuda interna a manos de bancos estatales. Todos los países funcionan con el mismo sistema y todos están interconectados. Y aquí te explico por qué esto jamás va a terminar. Si Estados Unidos pagara 38 billones de dólares que debe, la oferta monetaria se derrumbaría, porque los dólares se crean cuando el gobierno pide préstamos. Y si pagara toda su deuda, esos dólares desaparecerían. Desinflación, depresión, colapso económico, todo lo que te imaginas ocurriría. Por lo tanto, el gobierno jamás podrá pagarla. Tiene que seguir pidiendo préstamos y seguir refinanciando para poder seguir pagando los intereses. Lo mismo ocurre a nivel mundial. Si todos los gobiernos pagaran su deuda, la oferta monetaria simplemente se desplomaría y no habría más. No habría suficiente dinero para realizar transacciones comerciales. El sistema se paralizaría por completo. Por lo tanto, la deuda no se puede eliminar. Es estructural y necesaria por diseño. ¿Y quiénes se benefician? Definitivamente no los gobiernos ni mucho menos sus ciudadanos. Son las instituciones que poseen la deuda las únicas que se benefician. BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity. Estos gestores de activos controlan decenas de billones, compran bonos del Estado con el dinero de otras personas, con sus fondos de pensiones, con sus cuentas de jubilación y sus primas de seguros. Y todavía cobran los intereses, los muy hijos. Alrededor de $1 billón al año solo de deuda estadounidense, más los intereses de Japón, Europa y el resto del mundo. Ese billón al año en pago de intereses fluye de los contribuyentes a estas compañías directamente. Es la mayor transferencia de riqueza de la historia, continua, estructural e invisible para la mayoría de la gente, porque no se llama un impuesto, se llama servicio de la deuda, pero es lo mismo, es el mismo mecanismo, los trabajadores pagan, las instituciones cobran y la deuda nunca disminuye. Ahora, aquí está la pieza final. Estos 4 arquitectos no conspiraron juntos, vivieron en siglos diferentes, pero cada uno resolvió un problema de una manera que benefició a los banqueros, y cada solución se basó en la anterior. Patterson hizo que la deuda fuera permanente en 1694, Rothschild la globalizó en 1815, Morgan la hizo infinita en 1813 y Volcker la hizo ineludible en 1982. Juntos construyeron un sistema en el cual los gobiernos piden préstamos eternamente y pagan intereses eternamente. Las personas que controlan los bonos, los que gestionan la deuda y los que cobran los intereses son los beneficiarios finales, no los gobiernos, definitivamente no los contribuyentes. Las instituciones financieras son las ganonas y nunca el pueblo.
Y aquí está la verdad definitiva del por qué estos 38 billones de dólares que te he platicado no son una crisis para ellos, son un modelo de negocio en el cual cada dólar de deuda es un activo en el balance de alguien. Paga intereses, proporciona garantías para obtener más préstamos y mientras se mantenga la confianza, mientras la gente crea que el gobierno pagará los intereses, aunque nunca devuelva el capital, el sistema funciona. La trampa de la deuda está completa y no es posible escapar, no sin colapsar todo el sistema financiero. 4 arquitectos, 3 siglos, un sistema. Y ahora todo el mundo, incluyéndote a ti, está atrapado en él. Si esto ha cambiado tu forma de ver la deuda pública, si finalmente entiendes que 38 billones de dólares no son accidente, no son error, sino son parte de un sistema que funciona exactamente como se diseñó, pues entonces estás empezando a ver cómo es que realmente funciona el poder en esta tierra y cómo este poder te quiere mantener a ti y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos de tus hijos atados a la deuda hasta que la unión haga la fuerza.